Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de las MMA, y si no lo es, se va a convertir en tu podcast favorito. Estas son las 8 esquinas podcast, episodio número 10. Cómo vamos avanzando, y sí, acá vengo a repasarle 8 noticias, 8 esquinas de ese octágono de información, de cosas curiosas que están pasando en el deporte. Ha pasado la cartelera de UFC 298. ¿Qué cartelera cumplió? Era una cartelera que tenía tiempo que no veía como una cartelera así, con esas vibras, lo que fueron todos los combates, ¿verdad? Es la cartelera hasta ahora de lo que va de año, lo que ha sido esta cartelera enumerada de febrero. Y ¡que viva España! Que tienen su campeón, Ilia el Matador Topuria, invicto, ha noqueado, dejado plano ahí a Volkanovski. Hay muchas cosas que hay que repasar de esa cartelera, y también de las cosas que ha dicho Dana White, el evento que se viene. Vamos a comenzar con este episodio, pero primero tengo que recordarles, no olviden, abajo están los links para que sigan la cuenta de @las8esquinas en Instagram. Allá están los mejores memes, la mejor información de las MMA. Vayan y compruébenlo, pueden seguirla. Y también les pediría, si tienen Spotify, que también abajo está el link para que sigan el podcast, para que lo escuchen camino al trabajo, en su carro, en el transporte, lavando platos, no sé. ¿En qué circunstancia ustedes escuchan los podcasts? Capaz está haciendo ejercicio, no sé. Siempre uno encuentra un momento donde ver este tipo de programas, programas, está bien, ¿no? Aquí con un cafecito negro, café real, café, diríamos los colombianos y venezolanos, el café verdadero, ¿no? El café negro, café que nada más molido y listo. ¿Qué es eso de descafeinado? ¿Qué es eso de no sé qué latte con café de verdad? Ahora sí, vámonos a la primera esquina. Vamos a hablar de lo que pasó en UFC 298, y hay que hablar de Ilia Topuria, pero yo me quiero concentrar sobre todo en hablar en esta primera esquina de su confianza, la confianza que este tipo nos ha demostrado. Por cierto, como siempre, acá está la libreta con las 8 esquinas y vamos a ir al azar eligiendo cada una de ellas, pero sí había que comenzar con eso, con lo de Ilia Topuria, Ilia el Matador, que la confianza que él demostró, la soberbia, porque muchos lo pueden tomar como eso, durante meses de eso, decir que el resultado va a ser 15-0, colocar en su biografía de Instagram campeón del peso pluma 15-0 antes de que la pelea siquiera ocurriese, decir que iba a noquear a Volkanovski en el primer round, decir que iba a ser la pelea más fácil de su carrera. Mucho se dudó de todo eso. Es normal, hacía lógica que la gente dudara de que ese tipo podía lograr eso, porque iba con una jodida leyenda, Alexander the Great Volkanovski, el mejor o uno de los mejores, segundo, tercer, primer lugar, todo depende, pero en el podio de esta división está. Y llegó Ilia y se ha convertido en el 5º campeón de la historia en esta división. Ha cumplido la profecía de ser el nuevo Conor McGregor de cierta forma, porque sí, la forma en la que ese tipo se promovió, cómo él hablaba, y acá yo que también quiero hacer énfasis en este punto. Hay gente que se puede tomar mal que alguien lo comparen con Conor McGregor, que no, Ilia no es Conor McGregor, pero ¿saben qué? Lo están comparando con Conor McGregor del 2015, con Conor McGregor en su prime. No hay manera de que si te comparan con ese Conor McGregor haya algo malo. O sea, es una maravilla que estén comparando a un peleador, y más si es tu favorito, con Conor McGregor. Ahora, si lo estuviese comparando con el Conor McGregor de la actualidad, con el Conor McGregor ya que ha pasado su prime, su momento, ahí sí te entiendo. Hay muchas cosas malas, salvo de que lo estés comparando en el éxito de los negocios y del dinero, hay muchos puntos malos. Pero que te comparen con ese Conor, con el de 2015, con el que hizo ese ascenso hasta el título del peso pluma cuando se lo quitó a José Aldo, no hay forma de que tenga algo de malo. Es arriesgado, eso sí, lo que hizo Ilia, como fue en su momento Conor. Conor pasó todo un año insultando a José Aldo, diciéndole que iba a morir, quitándole el cinturón, en conferencias y respetándolo. O sea, ¿qué cosas no hizo Conor McGregor en entrevista? Recuerden que
esa construcción de José Aldo y McGregor hicieron conferencias alrededor del mundo. Nunca se había hecho una promoción tan grande como la que fue todo ese año 2015. Ilia Topuria se supo promover a su manera, con las entrevistas que tuvo, decir lo que dijo de que lo iba a retirar, de que en la misma conferencia que Volkanovski fue vestido como un anciano y eso, que él se iba a encargar de retirarlo, de que hiciera clic su outfit y su carrera, y bueno, ahí está. Era arriesgado hablar así, porque podías convertirte en el hazmerreír, pero lo que yo dije ya en los videos que he hecho de Ilia Topuria luego del combate, a un gran riesgo hay una gran recompensa si lo logra, y el tipo lo ha logrado. Es de sus peleas más fáciles en la UFC. Logró noquearlo, no en el primer round como dijo, pero sí en el segundo. Eso es igual una locura. O sea, algo que no hizo Max Holloway en 15 rounds contra Volkanovski, lo hizo Ilia Topuria en round y medio. Esa confianza que él demostró es digna de admirar y es digna de eso, que ojalá cada uno de nosotros tuviera la mitad de esa confianza, pero también que coloque todo en el trabajo, porque ese tipo se ve que si habla como habla es porque todo lo ha respaldado con el trabajo. Él lo ha dicho mucho, o sea, que el trabajo, cómo él se concentró en los campos de entrenamiento, lo que él ha puesto para eso, para creer que podía ser campeón del peso pluma, pues eso, lo lleva a respaldarlo. Entonces, me quiero quedar sobre todo con eso en la primera esquina, que ojalá todos nosotros agarremos eso de inspiración, ¿no? Más allá de que a algunos les pueda caer mal o que les parezca que tiene un poco de soberbia, sí, pero cuando vas respaldando las cosas, no queda nada que decir. Algún día de seguro no le va a salir la jugada, pero mientras tanto, mientras que tú te creas como el elegido, tienes más chances, más posibilidades de lograr las cosas, ¿no? Entonces, eso quería destacar en la primera esquina, que Ilia Topuria y su confianza fue una total locura. Años sin ver eso en la UFC, un personaje como Ilia que se promoviera con tanta confianza, y por eso es que se le compara con Conor, porque quizás desde Conor no había alguien que llegara con esa seguidilla de victorias, con tanta confianza y que quitara del camino a un histórico. En la segunda esquina quiero hablarles de Alexander the Great Volkanovski y del legado que deja, porque es muy fácil eso, llevarnos o quedarnos solo con lo de Ilia Topuria, pero es que Volkanovski cierra una etapa memorable, ¿no?, del peso pluma. Uno puede hablar de si fue un error tomar la pelea con Islam Makhachev a corto plazo, luego esto le pudo afectar en esta pelea también, que ya venía de un knockout, que quizás no tenía suficientes semanas de preparación. Nada de eso es excusa, todo yo creo que tiene su momento, y el reinado de Alexander Volkanovski termina después de más de 1526 días. Decía algo así, un tweet que les publiqué también acá en el canal de YouTube, les publiqué esa imagen que comparaba justo la carrera de Volkanovski con la de Khabib. Más de 1500 días de campeón, mientras que Khabib fue campeón 900 y algo de días. Tuvo 5 defensas de títulos, y recuerden que entre esas 5 defensas de títulos también tuvo esas 2 oportunidades, 2 intentos de ir por un segundo cinturón. La forma en la que ese tipo también se mantenía invicto en esta división, lo completo que se ha visto, cómo manejaba ambas guardias, cómo también tiene buena base de lucha, es digno de eso, de admirar. Saben que también en esta esquina yo me quería quedar con lo que es el efecto mariposa. ¿Ustedes han escuchado ese término del efecto mariposa? Que el efecto mariposa lo que dice es que un aleteo de una mariposa en una parte del mundo puede generar en la otra, o al otro lado del mundo, puede generar un terremoto, un sismo, una tormenta. Eso es lo que dice, o sea, que pequeñas cosas, pequeños cambios, pequeñas decisiones en la vida que uno haga puede llevar a que en unos meses todo el escenario sea completamente distinto. Y de cierta forma, que Charles Oliveira haya tenido ese corte en la ceja, que lo sacó de la revancha con Islam Makhachev, esa que iba a tener en octubre del año pasado, cuando era la cartelera en Abu Dhabi. ¿Quién iba a decir que eso? Que ese corte, que quien le haya dado el rodillazo, el codazo ahí a Charles Oliveira en Sao Paulo antes de salir a hacer el viaje para Abu Dhabi, pues quién iba a decir que eso, que ese corte iba a llevar a Alexander Volkanovski
al declive de su carrera, a que hoy en día el campeón del peso pluma sea Ilia Topuria. Volkanovski tomó esa pelea a corto plazo, pudo haber sido un error, pudo haberle afectado también para esta pelea, pero al final no es excusa. Ya cuando uno entra a un octágono, acepta un contrato, ya tú estás abierto a que dentro del octágono también el efecto mariposa de las posibilidades que puede haber en una pelea. O sea, de miles, millones de escenarios de cómo te pueden finalizar o cómo te puede salir una pelea, bueno, no le ha salido a Volkanovski y por eso ahora el rey es Ilia Topuria. Pero fíjense, ¿no? Un corte en la ceja de Charles Oliveira, meses después, ese efecto mariposa nos lleva a que hay un campeón español georgiano de la UFC en el peso pluma y de la forma que lo logró, ¿no? Eso en la segunda esquina. En la tercera, gente, vamos a hablar de lo que para mí es la pelea de la noche. Incluso Paulo Costa lo dijo, ¿no? Que ellos eran la estelar del pueblo, la estelar de la gente, de cierta forma, para promover, y cumplieron. Cumplieron Robert Whittaker y Paulo Costa. Qué pelea, qué jodida pelea de 3 rounds vimos. O sea, esa pelea la voy a ver más de una vez. Quiero repasarla varias veces porque es eso, es una clase de 2 pesos medianos y cómo ha evolucionado Paulo Costa. Pero primero me quiero quedar con eso, con que no le dieron la pelea de la noche a esa guerra que hubo ahí en el striking. No entiendo cómo no le van a dar la pelea de la noche. A Dana White se lo preguntaron incluso ahí en la conferencia de prensa. Hey, ¿por qué le dieron el bonus a Lemos contra Mackenzie Dern? No se lo merecía Costa con Robert. Y bueno, dan ahí entre sus excusas todo. Yo entiendo que quizás eso se lo dan a Mackenzie Dern porque ahí estaba Mark Zuckerberg, que ustedes saben, Mark Zuckerberg, ella es su peleadora favorita. No sé por atrás que tengan ellos o qué cosas haya por ahí, pero sí, quizás es eso. Eso lo llevó a UFC a darle el bonus a Dern contra Lemos, que no me malentienda, fue tremendo combate también, pero no al nivel de Costa contra Robert Whittaker. Cumplió lo que uno esperaba o lo que uno decía en la previa que hacía lógica, ¿no? Que Robert Whittaker se viera más técnico, que empezara ahí con el volumen, que sí tenía que tener cuidado con los bombazos, con que Costa no quisiera hacer una pelea callejera, una pelea de barrio. Incluso Costa, la patada giratoria que dio, gente. Esa patada giratoria que encajó al final del primer round. Si ese asalto duraba 10 segundos más, Robert Whittaker quedaba noqueado ahí. Quedaba noqueado al final de ese primer round. Paulo Costa, también quiero destacar la evolución que demostró. El tipo estuvo entrenando con uno de los mejores coaches de boxeo de Brasil y se le nota la evolución. Técnicamente es otro Paulo Costa el que vimos. El tipo ha crecido y hay veces que uno lo puede criticar porque no se le han dado peleas o problemas en el corte de peso o que se sale de un combate. Pero cuando el tipo va al octágono, y esto era también algo que decía Dana White, es como que, o sea, de Costa pueden decir lo que sea, pero entretiene. Y eso es algo que es de las cosas que yo más le evalúo a un peleador. Que cuando lo coloquen, cuando la gente sintonice o coloque una pelea de él, la gente salga como que, vaya, tremendo combate. Más allá de si gana o pierde, que la gente salga alegre, salga contenta. Y eso lo genera Paulo Costa. Paulo Costa podrá haber perdido, pero las posibilidades que tienen este peso mediano de eso, de seguir teniendo grandes combates, son muchas por eso mismo. Porque cumple en dar un espectáculo. Y por el lado de Robert Whittaker, cómo lanzaba esos jabs con los ganchos, cómo buscaba también las patadas, cómo fue eso, sumando puntos, haciendo daño a Costa, y ahora se coloca ahí en quizás la posibilidad de tener una pelea de campeonato. Quién sabe si una revancha con Du Plessis, esperar qué va a pasar entre Du Plessis y Adesanya, si es que se va a dar. También qué pasa con Sean Strickland. Ese sería otro combate, ¿se imaginan? Sean Strickland con Robert Whittaker. Haría sentido, y yo lo he dicho mucho en este canal antes. Robert Whittaker es de mis favoritos, cuidado si no el favorito mío de todos los tiempos del peso mediano. Es de mis peleadores, o sea, sí, tal cual, de mis favoritos. Un tipo que no es de los que tiene más fuerza, más tamaño en esta división, pero siempre con técnica le fue ganando a todos.
Siempre recuerdo yo las dos peleas, esos 10 rounds que tuvo con Joel Romero y cómo se impuso frente a Joel. Entonces, eso, me quiero quedar con eso en la tercera esquina, lo que fue Costa contra Whittaker, la pelea de la noche, la verdadera pelea de la noche, y denle su bonus. Deberían tener cada uno $50,000. Ahora en la cuarta esquina, gente. El robo de la noche. Si venimos de la pelea de la noche, de hablar de eso, de la pelea de la noche, hay que hablar de esto, de el robo de la noche. Ian Garry se convierte en Paddy Pimblett 2.0, porque lo que vimos, sí, es un descaro. Sí, Ian Machado Garry ya tenía mucho odio, le caía mucho hate, por, bueno, todo lo que ha sido, lo que se reveló de la esposa, de que podría ser una aprovechadora, podría ser un cookhole, un cornudo ahí, alguien que le gusta, que ya saben que su mujer se divierta con otros, pero eso no es problema de nadie, más allá de que obviamente da risa, ¿no? Da risa todo lo que, o sea, todo lo que fue el odio que le fue cayendo a ese tipo los últimos meses. Pasó de ser el Conor McGregor bueno, el Conor McGregor buena gente, a ser igual de los más odiados. Y es que lo que ha pasado en esa pelea con Geoff Neal no tiene nombre. No digo yo que no puede haber un juez que le dé 2-1 de repente, que no diga, bueno, se equivocó, o, ¿saben? Está influenciado a alguien por detrás, le dice eso a las comisiones, pero es que cuando tú haces una pelea como esa 30-27, el robo, el descaro, o sea, no hay manera de ocultarlo, es demasiado el descaro, es demasiado. O sea, si ustedes quieren hacer a Paddy Pimblett o a Ian Garry estrellas, llévenlo a pelear con puro paquete, no lo pongan a pelear con gente de nivel, porque pasa lo que pasa, ¿no? Me parece una pelea de eso, del nivel de lo que fue Paddy Pimblett con Jared Gordon en su momento, ese robo. Y la actitud de Ian Garry igual, es que es una copia a la de Paddy Pimblett, que luego del combate es como que, oh, ¿cómo van a dudar? Claro que sí gané esto, aquello, y ahí se mantiene invicto el tipo, se mantiene invicto Ian Garry, y ojalá se le dé la pelea con Colby Covington. Él está pidiendo a Colby Covington, y por ahí leía algo que me parece muy cierto. Colby Covington, si toma esa pelea con Ian Garry, si va y pelea Colby Covington con Ian Garry, Colby podría pasar de la noche a la mañana de ser de los más odiados en la actualidad, con todo lo que dijo también de Leon Edwards, de su familia, como también fue su presentación en esa pelea de campeonato de peso welter, la última que tuvo. Podría pasar de eso, de ser de los más odiados a de los que la gente más lo va a apoyar y va a decir, por favor, dale la paliza que se merece Ian Garry, cumple, hazlo, vuélvete el favorito de la gente. Y si lo hace, si Colby le mete ese volumen de golpeo, esa presión, que no fue la que vimos en la pelea con Leon Edwards, pero si lo hace, imagínense cómo se le podría venir la noche a Ian Machado Garry. Que eso, me quedo sobre todo con que Geoff Neal hizo una pelea muy inteligente, no fue de las peleas más atractivas, pero Geoff Neal fue muy inteligente, este zurdo, esperando, no se arriesgó nunca, iba puntuando, metía ahí presión, pero nunca desbocadamente, nunca a regalar. Y eso, técnicamente le ganó muy bien ese tipo, que se le va a venir la noche a Ian Garry, tarde o temprano. La división del peso welter no es fácil. Si no fue Geoff Neal, va a llegar otro que te va a dormir. No sé si va a ser Shavkat Rakhmonov, no sé si va a ser Leon Edwards, no sé con quién te vayan a poner al frente, pero hay muchos nombres que eso harían sufrir a este Ian Machado Garry. Eso en la cuarta esquina, gente. En la quinta vamos a hablar de una vez de un tema, ya que hablamos de Paddy Pimblett y comparándola ahí con Ian Garry, vamos a hablar de la estupidez que fue nosotros preguntarnos durante varios meses cuando ocurrió ese altercado entre Ilia Topuria y Paddy Pimblett, decir, oh, esto sería una pelea pareja o tiene que ocurrir. Vamos a ver. Ese altercado que hubo ahí donde le lanzó Paddy Pimblett el jabón, creo que era, y los tenían que separar. Yo creo que ese momento es lo más parejo que podría estar un duelo entre Paddy y Topuria. Lo que nos ha mostrado Ilia Topuria es que si un día enfrentara a Paddy Pimblett, también eso. La gente ahí, o sea, si queda todavía alguno que otro que
odio, le caiga mal Ilia Topuria, con que tuviera esa pelea con Paddy Pimblett, lo amarían. Lo amarían y yo le diría, si un día ocurriera un duelo como ese, que lo veo difícil, son dos, o sea, están como en ligas diferentes, no es ni siquiera divisiones diferentes, sino ligas diferentes. O sea, este es el nivel de Paddy, este es el nivel ahí de Topuria. Si ese duelo ocurriera, yo le diría a Ilia Topuria, por favor, no vayas y no le sueltes una mano así de derecho, un gancho, no le lances a noquearlo. Lánzale a destruirle el ego, a que el tipo sea, o sea, una absorción de golpe la que reciba, ve destruyéndolo, ve demostrándole cómo no tiene la misma técnica que tú, cómo no tiene la misma inteligencia que tú. O sea, yo le diría castígalo por 3, 5 asaltos y ahí sí busca una finalización, pero eso, destrúyele primero el ego a ese tipo y después ahí sí finalízalo. No vayas en los primeros minutos y le lances un golpe a noquear, porque lo más seguro es eso, que lo vas a dejar plano en la lona. O sea, Paddy Pimblett en la misma pelea con Jared Gordon, con Tony Ferguson también, uno podía esperar más de él, de Paddy. No dice de Paddy que yo por lo menos la forma en la que lo veía, cómo lanzaba esos golpes tan abiertos en la pelea con Jared Gordon, cómo regalaba el espacio, o sea, para Ilia Topuria sería como que ponerle Paddy Pimblett aquí un moño, una cinta de regalo al knockout, con esa forma de lanzar regalando la quijada. O sea, si un día llegase a ocurrir esa pelea, Topuria, castígalo. Castígalo si un día llega a pasar. Que bueno, hubo eso, el altercado en aquel momento, hubo también el altercado en una conferencia de prensa, que tuvieron que ser separados también y simplemente eso, va a quedar yo creo que eso como que, la pelea que pudo ocurrir en algún momento, pero son ligas diferentes. Van en ligas completamente diferentes, Paddy y el matador Topuria. Eso quería hablarlo en la quinta esquina. Ahora en la sexta esquina, gente, vamos a hablar de otro que tuvo de las presentaciones de su vida, o la presentación de su vida impresionó, Merab Dvalishvili, otro georgiano que brilló en UFC 298, un tipo que la base de lucha que trae no es juego. Los intentos de derribo, él va intento tras intento tras intento, y eso era lo que uno esperaba en esta pelea con Henry Cejudo, que sí, se dio mi predicción en el sentido de cómo yo pensaba que iba a ser, que iba a ser intento tras intento y en algún momento no iba a poder Henry Cejudo. O sea, había niveles acá y yo me quedo con eso, con cómo el tipo en un punto de la pelea levantaba a Henry Cejudo, levantaba a un luchador olímpico, alguien que ganó medallas de oro en los Juegos Olímpicos, lo levantaba este luchador georgiano, se lo llevaba cargado, decía, ¿dónde está Mark Zuckerberg? ¿Dónde está acá Dana White? Les iba hablando, gritando y lo lanzaba ahí al frente de ellos. O sea, se quedaba mirando al mismo Mark Zuckerberg, le decía, ve cómo le estoy dando una paliza. Es una locura lo de Merab Dvalishvili. La forma en la que le ha ganado a Henry Cejudo, a un ex campeón de 2 divisiones. Pero es que no es solo es que también el tipo le gana a José Aldo, que hay que destacar de José Aldo, que cómo defendió derribo José Aldo frente a Merab. O sea, José Aldo tiene mejor base, mejor defensa de derribo que lo tuvo un campeón olímpico como Henry. Pues eso quedó demostrado. También hay que destacar que el tipo ya le ganó a Peter Yan y también fue una paseada lo que le dio Merab Dvalishvili a un ex campeón como Peter Yan. Ahora lo que sigue para él es el campeonato. Es ir por el título de esta división de las 135 libras. Obviamente son estilos diferentes. Si llegase a dar la pelea con Sean O'Malley, hay que ver si Sean gana frente a Chito Vera, porque si no es otro completamente el escenario. Pero sí, Merab debería ser el siguiente al título y Merab debería cruzar los dedos, quizás con que gane Chito Vera, porque habría más posibilidades de que pase el duelo si es Chito Vera, que sea el siguiente así, o que no tenga que esperar tanto. Porque si gana Sean O'Malley, lo más seguro es que Sean lo pongan a pelear con Topuria. Entonces haría eso, a Merab que esperar un rato más o ir por un título interino. Hay que ver qué va a pasar, pero sí, Dana White, por más de las críticas que tuvo en su momento y que ha tenido, ¿no?, con Merab, de que el tipo no quiso pelear por un título cuando ya tenía la oportunidad ganada, por no querer enfrentar a su amigo, compañero de entrenamiento, Aljamain Sterling, pero eso, ahora tiene el camino, tiene la pista ahí de despegue lista para eso.
para brillar, para volar como campeón de esta división. Y qué pesadilla sería eso, los intentos de derribo de Merak uno tras otro frente a Sean O'Malley, pero también teniendo en cuenta que Sean tiene una precisión quirúrgica a la hora de conectar. Sean O'Malley tiene un talento, siempre lo he dicho yo, o sea, para mí me parece que él es un tipo con talento nato y que lo ha entrenado mucho para eso, para poder tener una precisión a la hora de golpear. Entonces, ¿qué podría hacer Sean O'Malley contra Merab? Un duelo muy, muy interesante de lucha contra striking. La otra cosa que hay que destacar es lo de Henry Cejudo, que no le dieron micrófono, no dejaron ahí que se retirara. Dan en conferencia también decía como que, mira, él ya se retiró una vez hace años, este era el momento de Merab. Merab era el que había brillado, Dvalishvili era el que había hecho un show, un peleón, y era simplemente su momento, no era momento de Henry Cejudo y de su retiro. Así que esa fue la forma de Dana, un poquito cruel eso de justificar, pero también es que Dana a Henry le ha tenido idea siempre por lo que fue Henry abandonar esas divisiones, las de más abajo, las que menos popularidad tienen en UFC o tenían en ese momento, y cuando él era el doble campeón, cuando era la figura, va y se retira. Eso fue dejar a Dana así como que, es en serio, o sea, por fin tengo un doble campeón en esta división y tú me vas a dejar vacante esto. Entonces, desde esa época, desde hace años, Dana se la tenía jurada de cierta forma a Henry, y simplemente eso. Por eso ha tenido siempre esa actitud. Pero sí, hay que ver si esto sí será la última vez que vimos a Henry en el octágono. En la séptima esquina, para seguir hablando de las palabras de Dana White en esta conferencia de prensa, hay algo que llama mucho la atención, que fue lo que dijo de Conor McGregor. Hay un momento que un periodista le pregunta, ya teniendo oficial lo de que Alex Pereira con Jamal Hill, al parecer, presuntamente, va a ser la estelar de UFC 300, pues el periodista le preguntaba a Dana, ¿qué pasa con Conor McGregor? Y entonces Dana, de una vez modo defensivo, como que, ¿qué pasa de qué? Bueno, que Conor tuvo el show con Chandler, se esperaba que peleara a finales del 2023 o ahora en UFC 300 y no ha pasado nada con McGregor, ¿qué espera de McGregor? Y Dana White, la forma de responder es la de, amigo, Conor McGregor es multimillonario, es billonario, o sea, ese es el problema. Y entonces el periodista entonces eso quiere decir que no va a volver. Y Dana le respondía groseramente, haciéndole la pregunta al periodista tipo, amigo, si tú fueras billonario, tuvieras millones, tuvieras podrido en dinero, ¿estarías acá haciéndome estas preguntas? Y el tipo, no, obvio. Entonces Dana le dice tipo, bueno, esa es la razón, eso es lo que es difícil para Conor McGregor, o sea, volver, la motivación, el querer estar entrenando, el querer estar preparándose para matar, porque es eso, al final ellos entrenan es para eso, para hacer daño a otro tipo que también es de los más peligrosos del planeta. No es así, este deporte es así, es prepararse para enfrentar a uno de los seres humanos más peligrosos del planeta. Entonces, imagínense ustedes teniendo millones en el banco, teniendo todos los lujos que quieras, pudiendo hacer lo que tú quieras con tu familia, que le tienes asegurada la vida a ellos y a generaciones de tu apellido. ¿Por qué vas a estar concentrado en eso, no? En pelear, en querer entrenar, en querer estar ahí con una presión en tu mente de eso, de cómo te vas a ver. Eso era lo que nos decía Dana White, parafraseando obviamente un poquito, y yo me quedo con que está raro porque Conor McGregor, los tweets, los comentarios que ha tenido en redes, es tratando de meterle presión a que, hey, yo voy a ser la estelar, UFC 300, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? También Dana le decía el periodista que el problema no es de dinero, el problema no es que no lleguen a una negociación con Conor o no acuerden un precio, porque eso, Conor es millonario, Conor esto, que él nunca ha tenido problemas para negociar con Conor McGregor. Yo creo que eso es mentira. Yo creo que, o sea, si Conor está metiendo presión en redes sociales y pide UFC 300 y Dana va ahora y dice, Conor tiene muchos millones o no quiere pelear o eso, no encuentra la motivación, yo creo que quizás, y esto lo han dicho varios y yo me quedo como que puede ser, esos comentarios que he visto en redes de que es eso, que Dana quizás Conor McGregor le está pidiendo una buena cantidad de dinero para eso, para la pelea de UFC 300 o para hacer su retorno.
Entonces quizás a Dana en este momento y a la UFC no le gusta ese precio, no le gusta lo que está pidiendo Conor. Yo creo que ese puede ser el problema, puede ser el por qué no se da la estelar, puede ser el por qué, o sea, Conor por un lado está pidiendo pelea, pero por el otro Dana nos dice que puede ser que no lo veamos más nunca pelear, porque sí, Dana dice eso, que puede ser que esté retirado ya. Entonces, está raro, ¿no? Está raro eso. Yo me quedo con que puede haber problemas en la negociación. Quizás Conor está pidiendo mucho, aunque es la superestrella del deporte, es el tipo que de lejos más ventas generaría. Entonces, hay que ver cómo termina todo esto. Yo igual no descarto para nada que Conor no vuelva en los siguientes meses. Hay que esperar porque, no sé, todavía falta en UFC 300 anunciar algo. Algo todavía falta en esa cartelera. Y en la última esquina, en la octava esquina de información, vamos a hablar un poquito de eso, de lo que viene, gente. UFC México. Primero, recordarles, no olviden estar suscritos si les ha estado gustando el episodio, dejar un like, eso es una forma de apoyar, de hacer que estos episodios tengan mayor visibilidad y se les aprecia eso. Un simple gesto que no cuesta nada. Y sí, viene UFC 300, UFC México viene con dos revanchas, lo que va a ser Brandon Royval contra Brandon Moreno, lo que va a ser Brian Ortega contra el Pantera Rodríguez, pero yo me quiero quedar sobre todo de UFC México, de algo que quizás no se está teniendo mucho en cuenta, que es la altura. La altura de Ciudad de México superiorísima a lo que es cuando uno ve las carteleras de UFC en Utah, en Colorado. No, ahora sí van a pelear en la altura, ahora sí hay que tener buen cardio. Brandon se ha estado preparando con gente como Diego López, como el venezolano Eric Silva, que también va a haber acción en esta cartelera de UFC México. Se han estado preparando allá en la altura. Han estado también el Pantera, lo vi, que estaba corriendo por las montañas. Entonces van a llegar en buenas condiciones físicas, pero igual el desgaste va a ser una locura en esa cartelera que viene. Entonces yo puedo ir diciendo que quizás hay que esperar que veamos a más de un peleador en el segundo o tercer round desgastado, con la boca abierta, respirando fuerte. Yo también recordaba cuando fue esa cartelera de Cain Velázquez con Werdum, pelea de campeonato de los pesos pesados. Cain Velázquez perdió ahí el cinturón frente a su gente, el tipo de raíces mexicanas, y allá en Ciudad de México eso. Se quedó sin tanque de oxígeno y Werdum pudo eso, arruinarle la noche, arruinarle ese evento. Yo digo que hay que tener mucho cuidado de esto. Espero que los mexicanos hayan aprendido de eso. Hay que ver cómo se va a dar estos combates. Yo al menos el de Brian Ortega y el Jair es de lo que más espero por sobre todo cómo terminó la primera pelea, ¿no? Con esa lesión del hombro. Hay que ver también si Brandon Moreno logra esa victoria frente a Royval y también hay que ver a Raúl Rosas Jr. que va a estar en esta cartelera. Yo me quedo con eso. Pasamos de una fiesta de España con este nuevo campeón a que en la siguiente semana tenemos eso, fiesta en México, y podría ser Pantera Rodríguez si llega a ganar contundentemente, o Brian Ortega, una sumisión de esas locas que nos tiene acostumbrados, que hay muchos que quizás no han visto a Brian Ortega, tiene tiempo fuera o sin victorias, pero Brian Ortega, yo en su momento lo comparaba, para mí el top 3 de los mejores en el Jiu-Jitsu de UFC, Brian Ortega, Demian Maia y Charles Oliveira. Y bueno, Charles llegó al estrellato, ya la gente lo conoce por eso. Cuidadito con Brian Ortega porque también de un momento a otro te cierra una llave. Entonces, con eso los quería dejar en la última esquina, lo que va a ser UFC México, que estemos atentos a esa cartelera. Acá en el canal de YouTube van a estar también más videos hablándole de toda esta cartelera y de toda la acción de las MMA. Espero que eso les haya gustado el episodio. No olviden estar suscritos, dejar un like, seguir la página en Instagram, @las8esquinas, también el podcast en Spotify. Abajo están los links de todo eso y muchas gracias por su atención, por ver todo este episodio. Nos vemos en el siguiente y sigan disfrutando si visitan el canal del mejor contenido de las MMA.